Bueno, entonces, este sería el cuaderno del diario, o sea, para anotar las operaciones del día, y este sería el cuaderno de los saldos. En este cuaderno vamos a trasladar el total, ya no especificado cada cosa, sino totalizando. Entonces, acá en este cuaderno va a llevar estas columnas, la de fecha, detalle que es para escribir pues el detalle de lo que se está realizando, ingresos que será todo el dinero que entre, y estas dos columnas separadas, que ambas son de egresos, pero la una dice gastos y la otra dice costos. Entonces, es importante determinar cuáles son los gastos y cuáles son los costos. Con esto, al final de mes, al final de semana, o cuando vayamos a entrar a analizar lo que hemos hecho en el negocio, podremos saber qué de esos dineros que salieron son gastos y cuáles son costos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Los gastos es el dinero que sale para pagos que no se van a retribuir, o sea, se retribuyen porque se necesitan para la operación diaria del negocio, pero no se van a vender otra vez. Ejemplo, servicios públicos, empaques para los productos que estamos vendiendo. Entonces, nosotros compramos, por ejemplo, empaques y es para poder vender los productos, para colocar los productos, pero no vamos a vender nuevamente esos empaques, sino que es necesario para poder vender los productos. Esos son gastos. Los gastos es el dinero que sale, pero que ya no podemos volverlo como a retribuir. Es decir, si nosotros en el caso de los costos compramos mercancía para la venta, por ejemplo, nosotros tenemos una tienda, vendemos panela, vendemos huevos, leche, entonces el dinero que gastamos en la compra de la leche es un costo. ¿Por qué es un costo? Porque esa leche la compramos, le colocamos una utilidad y la volvemos a vender. Es decir, recuperamos el dinero vía venta. Mientras que los gastos no, el dinero no es recuperable, simplemente se pagan y ya se acumulan, se quedan gastados, pero son necesarios para la operación del negocio. Entonces, la importancia de clasificarlos o de separarlos es porque yo puedo entrar a determinar si los gastos están muy elevados y si podría entrar a reducirlos, porque pues eso me va a disminuir la utilidad de mi negocio. En el caso de los costos, pues yo sé que necesito comprar mercancía para volver a vender, pero también puedo entrar a analizar esos conceptos por separado. Entonces, pues ya he explicado ese punto, conocemos la importancia de por qué clasificarlos. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, unas 3 operaciones del día. Entonces acá colocamos la fecha del día, vamos a suponer, por ejemplo, el 30 de junio, entonces 30 del 06, y acá, por ejemplo, podemos poner el año para que en la columna de fecha no tengamos que colocar el año, ya sabemos que todo corresponde al 2024. Detalle, entonces, ¿qué sucedió? Supongamos que iniciamos con gastos, pago recibo de agua, un ejemplo, recibo agua. El pago de recibo de agua es un gasto porque nosotros no vendemos agua del acueducto, por decirlo así. Entonces es un gasto, si la necesitamos para operar. Pagamos 30,000 pesos, lo ubicamos acá en la columna de gastos. Ahora nuevamente el mismo día, como es el mismo día, no tendríamos que anotar otra vez la fecha. Entonces ese día compramos huevos para la venta, huevos, entonces acá pues en el detalle ustedes van a especificar, y ese sí es un costo, pagamos 60,000 pesos. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos huevos, luego de a esos 60,000 pesos le vamos a ganar una utilidad y por ejemplo le vamos, después esos 60,000 los podemos convertir en 80,000, por ejemplo, de los cuales 20,000 pues sería la utilidad. En el caso de los 30,000 del agua, si no, eso ya se quedan gastados. Luego el mismo día, entonces ya la venta del día, acá pues se van a colocar todo lo que sucede en ese día, lo que entre y lo que salga. Venta del día, entonces la venta del día claramente es un ingreso, vendimos ese día 400,000 pesos. Listo, supongamos que estas fueron las operaciones de ese día. ¿Qué hacemos al final del día? Vamos a cerrar. Entonces trazamos una línea para separar los días, digamos las operaciones de cada día, porque acá vamos a totalizar los ingresos, listo, fueron 400,000 pesos. Si tuviéramos otro ingreso, por ejemplo, un cliente llegó y nos pagó una deuda, entonces pago del cliente para que nos quede registrado que eso pues era una venta de un día anterior, pero nos la pagaron ese día. De los gastos, 30,000 pesos que fue el recibo del agua, y de los costos, 60,000 pesos que fueron la compra de los huevos. Ahí termina la operación del día 30. Entonces, listo, tenemos eso anotado. ¿Cómo lo pasamos
al libro de saldos. Entonces, al libro de saldos únicamente vamos a pasar los saldos, es decir, la sumatoria, no vamos a pasar el detalle ni nada de eso. Por ejemplo, si acá tenemos más anotaciones, vamos a pasar es los totales. Entonces, anotamos la fecha de ese día, que es la del 30 de junio. Esto pues es operaciones del 2024. ¿Cuánto tuvimos de ingresos el 30 de junio? 400.000 pesos. Acá en el primer renglón pues se me pasa porque pues estoy, digamos, como si empezáramos de cero, pero claramente vendría un saldo anterior, ¿no? Entonces acá arrancaríamos con el saldo anterior, lo cual luego lo vamos a sumar. Entonces, si ustedes inician con un saldo anterior, entonces acá simplemente van a colocar la fecha, acá en ingresos, gastos y costos nada, y acá en saldo con lo que van a arrancar la operación. Y luego sí van anotando las operaciones de ahí en adelante. ¿De gastos cuánto? 30.000 pesos. Y así trasladamos de costos 60.000, trasladamos los valores que hemos causado en ese día. ¿El saldo cuál será? Entonces el saldo es los ingresos, 400.000, menos los gastos, menos los costos. Nos queda un saldo de 310.000 pesos. 310.000. Entonces así vamos a hacer para los demás días. Por ejemplo, acá pues viene el día siguiente, anotamos la fecha, sería el 1 de julio. Luego anotamos la fecha del 1 de julio y anotamos las operaciones del 1 de julio. Entonces, nuevamente, si se compró mercancía, si nos pagaron un dinero, entonces sería un ingreso. Si se compraron empaques para la venta de los productos, entonces sería un gasto. Y así vamos llenando, pues hasta que se nos llene la hoja. Luego, pues continuamos haciendo más formáticos para llenar. Pero esta es una forma de llevarla en el cuaderno, lo cual ya no se utiliza, o se supone que ya no se utiliza porque ya tenemos medios electrónicos, tenemos sistemas contables, tenemos las herramientas como el Excel, pero hay personas que no utilizan un computador, tienen un negocio, tienen, digamos, una tienda en su casa, venden de pronto productos que ellos preparan, pero no tienen las herramientas como un computador, o les gusta más, se sienten más cómodos manejando las finanzas en un cuaderno. Entonces, esto es una forma organizada de llevarla y de tener un control y un análisis. Por ejemplo, en este cuaderno, cuando se pasan ya todos los saldos del cuaderno de diario, se van pasando cada día. Al final de mes, ¿qué hacemos? Sumamos la columna de los ingresos, sumamos la columna de los gastos, la de los costos, o a final de mes o al final de la hoja, porque se nos puede acabar la hoja sin que se acabe el mes. Y entonces totalizamos la hoja para que nos quede más fácil luego ir sumando los saldos. Y a los ingresos siempre le vamos a restar los gastos y los costos, y ese valor que nos da, por ejemplo, acá al final, tiene que coincidir con la sumatoria de los saldos, porque yo acá voy colocando los saldos que me quedan de cada línea. Entonces vamos a suponer que el día 1 de julio ya tuvimos operaciones, acá no las hemos anotado, pero vamos a suponer que estamos pasando saldos de acá del 1 de julio. Suponemos que vendimos 300.000 pesos, que de gastos fueron 20.000 pesos porque compramos empaques, por cualquier otra cosa, que de costos que hubo compras de mercancía de 70.000 pesos, mercancía que vamos a vender. Entonces el saldo de esa operación sería 300.000, que fue la venta del día, 300.000, menos los gastos que fueron 20.000, menos los costos que fueron 70.000. De ese día nos queda un saldo de 210.000 pesos. Suponiendo que ya tenemos todo el cuaderno lleno y que vamos a totalizar las columnas. Entonces totalizamos los ingresos, los gastos, los costos y totalizamos el saldo, todas las columnas. De ingresos, 700.000 pesos durante ese mes, durante ese periodo que estamos totalizando, por ejemplo. De gastos, 50.000 pesos, estamos sumando estos dos valores. De costos, 7 y 6, 13, serían 130.000 pesos. Y de saldo tenemos, entonces vamos a hacer la suma acá, 2, 3 y 2, 5, 520.000. ¿Qué pasa con este valor de 520.000? Ese valor de 520.000 debe coincidirnos, este valor de 520.000 que nos dio de la sumatoria de la columna de saldos, debe ser el mismo que si a los ingresos, al total de los ingresos de 700.000, le restamos el total de gastos, que fueron 50.000, y le restamos el total de costos, que fueron 130.000. Ahí tenemos los 520.000. Me sirve para saber que sí trasladé bien todos los saldos del cuaderno anterior y que llevo todo al día.
Me sirve también para analizar, entonces entro a analizar, bueno, en el mes de gastos van 50,000 pesos, sí estará bien relacionado con los ingresos, o sea, si los ingresos son altos, listo, tengo costos y gastos que no me superan los ingresos, está bien. De pronto si veo que los gastos están muy elevados, entonces puedo venirme al cuaderno de diario a revisar cuáles fueron los valores que compré, o sea, qué fueron el detalle, reviso en el detalle qué fue lo que compré para que esos gastos se me aumentaran tanto. Y pues ya se puede entrar a tomar decisiones, de pronto a reducir, y con eso se tendría pues un control más efectivo y nos puede ayudar para el crecimiento del negocio. Una vez que el negocio se va expandiendo, pues ya se pueden mirar unos medios ya más apropiados para llevar la contabilidad, de manera pues que se puedan reducir errores. De todas formas, en estos cuadernos podremos equivocarnos, vamos a hacer tachones. Lo ideal es que esa contabilidad se mantenga sin tachones, sin enmendaduras, para que sea pues lo más clara posible. Eso era lo que les quería compartir, el video del día de hoy, para aquellas personas que pues manejan de esta manera sus finanzas. Es como una idea, es común, yo creo que ya muchos lo utilizan, pero pues de pronto para quienes estaban buscando esto, compartan el video con alguna persona que ustedes consideren que les puede servir y me dejan su comentario, su me gusta, y le invito a que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video.